Hoy comenzamos con Terumá y esta parashá es muy básica. Normalmente al leerla uno se da cuenta de exactamente lo que describe. Lo que dice ahí es lo que es. No hay mucho que agregar, aunque tiene muchas interpretaciones que se pueden dar, pero yo me voy a ir por dos interpretaciones que no se hablan. No sé si ustedes las han oído, pero lo que yo quiero es poner material para que tengamos algo distinto. Terumá quiere decir contribuir, donar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo. En esta pantalla que están viendo, este es el campo, el campamento de Israel. Y en el campamento, Dios puso el tabernáculo donde Él pone su nombre. Pero realmente el final de todo el discurso es que Dios quiere poner su nombre en nosotros, en nuestros corazones. Es allí donde Él quiere habitar. Y ese es el fin de todo esto. Ahora, ¿cómo vamos a llegar ahí? Que el Espíritu de Dios nos revele. Pero es muy importante y algo que es vital en todo lo que vamos, pues antes de empezar, es revelar, es que Dios va a habitar donde está su nombre. Y eso es esencial, es una premisa. Él va a habitar donde Él ha puesto su nombre. Y donde realmente Él quiere habitar es en nuestros corazones, que su nombre esté ahí. Entonces, venimos hablando de Mishpatim, fue la sección anterior de la semana pasada. Y solo quiero recordar que justo ahí donde Dios pone su nombre, hay una forma, Dios quiere que nosotros le adoremos. Y hay un proceso, hay una dinámica, hay consideraciones que nosotros tenemos que tener para llegar a Dios. Vimos en Mishpatim que no podemos simplemente acercarnos así por así. Hay normas, hay un protocolo, diría yo, de santidad que tenemos que tener para acercarnos a Dios. Cuando empieza la parashá Mishpatim, hablamos de unos mandamientos que al final del capítulo 21, si no me equivoco, ahorita, aquí lo puedo ver, vamos a ver, creo que es el 20, perdón, final del capítulo 20. Ahí comienza hablando de ciertos mandamientos. Por ejemplo, no tendrás otros dioses. Ese es el final del capítulo después de las 10 palabras. Y aquí viene uno muy importante, el segundo, que dice, me harás un altar. Y después dice que no sea de piedras cortadas y que no sean gras para que no se descubra su desnudez, la de los sacerdotes. Pero aquí empieza diciendo eso, me harás un altar. Ahora, el altar es bien importante porque el altar es lo que hace la conexión con nosotros. Dios quiere que conectemos con Él y la forma de conectar con Él es a través del altar. Podemos ver que hay un altar de ofrendas
pero también podemos profundizarlo, que se trata de un altar también de adoración. Entonces, esa Parashá Mishpatim, que son las leyes, es interesante que comienza dando la descripción de que tenemos que adorar a Dios, pero no solo comienza, sino termina también. Y al final de la Parashá, del Mishpatim, habla de que vamos a acercarnos a Dios 3 veces al año y tenemos que llegar a celebrar sus fiestas. Y obviamente al lugar donde Dios escoge, donde Él puso su nombre. Entonces, donde Él ha puesto su nombre es muy importante. Y tenemos que buscar cómo conectar su nombre en nuestro corazón. Eso es una tarea que tenemos que hacer. Entonces es muy importante. Al final, estos mandamientos están rodeados precisamente. Al principio de Mishpatim habla del altar y al final también habla del altar. O sea que ahí hay un mensaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una perspectiva, porque los israelitas o también los estudiosos dicen que si no hubiera habido, algunos piensan eso, si no hubiera habido o no hubiera sucedido el pecado del becerro de oro, los hijos de Israel no necesitarían el tabernáculo, el Mishkan. Y muchos piensan que es que la respuesta a esta pregunta, o sea, ¿será que hubiera sido necesario un Mishkan? A esta pregunta filosófica se encuentra en una controversia exegética entre Rashi y Rambam. Rashi es un rabino que vivió hace aproximadamente 1000 años, a principios hace un milenio realmente. Su nombre era Shlomo Yitzchaki, y hay otra perspectiva que también vamos a hablar de otro rabino que se llama Rambam, su nombre es Moshe ben Maimón. El primero nació en Francia, el segundo nació en España. Entonces, aquí hay una controversia entre ellos y realmente lo que ellos proponen son dos perspectivas diferentes que yo quiero pasarlas, porque creo que es bueno entender más allá, abrir nuestro entendimiento a esta profundidad tan especial de esta gente. Entonces, sobre esta perspectiva es sobre lo que se dio por primera vez, el mandamiento de construir el Mishkan y por qué fue que pasó eso, y si se dio antes o después del pecado del becerro de oro. El becerro de oro es un evento muy importante. Es la razón por la cual Israel estuvo 40 años en el desierto. Si ellos no hubieran hecho el becerro de oro, ellos hubieran pasado muy rápido a la tierra prometida. 11 días. Ellos estaban a esa distancia, pero eso no pasó. Entonces, aquí se preguntan ellos, si no hubieran hecho el becerro de oro, ¿hubiera sido necesario construir el tabernáculo? Se hacen esa pregunta. Si no hubiera sido por ese becerro, es posible que ellos hubieran ido directamente a la tierra. Entonces, esa es la discusión que vamos a ver hoy. Y vamos a ver varios aspectos de ella. Vamos a descubrir uno que
que es una premisa que que vamos a verla hoy en la lectura. Tal vez no es tan obvia, pero los rabinos han llegado a esa conclusión que en la Torah no hay un antes ni hay un después. Es un principio que ellos manejan, que es bueno que nosotros lo tengamos en mente. En la Torah no hay un antes ni hay un después. Con eso quieren decir que la Torah no necesariamente obedece la lectura, no obedece a un orden cronológico. Entonces, para comprender estas fuentes de controversia, ya les presenté a Rashi, a un francés, a un rabino francés, y a Ramban, a un rabino español que nació en Córdoba. Primero, vamos a dividir el libro de Éxodo en varias partes. Se las voy a poner aquí. Vamos a dividirlo básicamente en cuatro, el libro de Éxodo en 4 partes. Tal vez no es todo a partir del capítulo 19, porque en los capítulos anteriores se habla de la redención, está haciendo la descripción de cómo Dios sacó con su brazo extendido y mano fuerte a los israelitas de Egipto. Entonces, vamos a partir del 19 en adelante, que es cuando Dios los convoca en el monte Sinaí. Se divide la siguiente parte del Éxodo en 4 partes. La primera es del capítulo, como dice ahí, del capítulo 19 al 24, que es el tema del pacto que Dios hizo en el monte Sinaí. Y eso está descrito en Parashá Yitro y en Mishpatim, que son las que acabamos de estar viendo. La segunda parte es la B, son los capítulos 25 al 31, que es la Parashá Terumá, y ahí es también metida Tetzaveh. Y aquí se describen los mandamientos para construir el tabernáculo. O sea, en esta sección del capítulo 25, capítulo 31, están los mandamientos para construir el tabernáculo. Es la parte B del resto del libro. Ahora veamos la parte C. La parte C es del 32 al 34. En la parte C, el tema es el pecado del becerro de oro. Y aquí también salen las segundas tablas que se le entregaron a Moisés. Y esta parashá es la segunda parte de Kitizá. Y esta sección que vimos, la parte D son los capítulos 35 al 40. Y esta es la construcción del tabernáculo. Y estas están en Vayajer y Pekudé. Entonces, estas son las 4 partes. Nosotros hoy nos toca ver la parte B, pero este es el mapa del resto del capítulo que vamos a estar viendo. Ya vimos la parte A las últimas 2 semanas. Ahora vamos a ver la parte B, pero vamos a saltar hacia adelante en la C un poco. Y ya verán por qué, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a estar viendo. Entonces, Rashi tiene, no sé si aquí les acabo de cambiar el orden, lo voy a retroceder para que no agarrarlos miren pues, aquí está en el orden A la derecha de A, B, después tercero es C, y a la derecha es la parte D. Ahora veamos cómo Rashi lo ve. Él ve, según él,
Voy a regresar, perdón, quiero decir algo en esta parte. Esta es la parte A, B, C, D. Digamos que llamémosle a ese orden de cómo sucedieron las cosas en el libro de Éxodo. Y Rambam tiene esta perspectiva, que las cosas sucedieron A, B, C y D. Ahora, Rashi, él piensa de otra forma y él piensa que las cosas sucedieron A, C, B, D. O sea, capítulos 19 al 24, después 32, 34, después el 25, 31 y después del 35 al 40. Entonces, Rashi afirma que Dios ordenó la construcción del tabernáculo. Esa es la unidad B. Después de que sucedieron los eventos del becerro de oro, que es la unidad C. En otras palabras, primero pasó C antes que B. A primera vista, la opinión de Rambam parece la más lógica. Y para poder apreciar esta opinión de Rashi, vamos a primero a explicar más detalladamente lo que Rambam piensa. Entonces, vamos a ver primero al final de la Parashá Mishpatim, en la unidad A, al final, Moisés ascendió al monte para recibir las tablas. Eso lo vemos en Éxodo 24:12. Y dice, Jehová dijo a Moisés, sube hasta mí al monte, espera allí y te daré las tablas de piedra con la Torá y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Muy bien, como sabemos, las tablas sobre las cuales Dios escribió los 10 mandamientos. Sin embargo, no está claro a qué se refiere con la Torá y los mandamientos. Hay muchas opiniones al respecto. Por ejemplo, ahí dice, Jehová dijo a Moisés, sube hasta mí al monte, espera ahí y te daré las tablas de piedra con la Torá y los mandamientos. Ok, ¿qué quiere decir eso? Digamos que en las Biblias, normalmente, voy a poner aquí, bueno, ahí la tengo pues, o sea, ahí dice la ley, daré las tablas de la piedra con la ley, que es la Torá, y los mandamientos. O sea, aquí hay, evidentemente, hay que cuestionarnos. Le da toda la ley, le da todos los mandamientos, toda la extensión de mandamientos, y vamos a ver ese aspecto. Vamos a ver eso. Ahora, si simplemente seguimos el orden de la narración en la Torá, entonces la Torá y los mandamientos mencionados en el 24:12 deben ser los mandamientos que siguen a la unidad B. Es decir, a los mandamientos que siguen a los mandamientos de la construcción del tabernáculo. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que ver. O sea, en la unidad B, que es el capítulo 25 al 31, aquí estamos viendo el tema de los mandamientos para construir el tabernáculo. Entonces, sigamos adelante. O sea, es bonito ir viendo todo esto porque vamos a ver aquí cosas muy, muy interesantes. En otras palabras, en Éxodo 24:12 al 18 leemos, dice, Jehová dijo a Moisés, sube hasta mí al monte ante mi presencia y permanece ahí. Dice, espera allí
y te daré las tablas de piedra con la ley, la Torá y los mandamientos que he escrito para la instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, pero la apariencia de la gloria de Jehová en la cumbre del monte era como de fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Muy bien. Sí, este es el final de la sección de Mishpatim. Ahora, en el 25:1, que es el que vamos a empezar hoy, Teruma, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, y aquí empieza a hablar de los mandamientos de la construcción del tabernáculo. Entonces continúa explicando lo que Dios dijo a Moisés. Esos mandamientos empiezan aquí en el 25 y terminan en el capítulo 31. Lo que vemos es lo que se ve, o sea, lo que está ahí es lo que es, ¿verdad? No hay mucho que hablar, porque ahí está simplemente una descripción de los mandamientos para la construcción del tabernáculo. Entonces, lo que registra ahí es que es esta parashá, Terumá, cuando Moisés sube, es exactamente lo que Moisés resubió en ese momento. Entonces, Moisés asciende al monte, ante todo para recibir las tablas. Por eso dice ahí: Jehová dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera ahí, te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Comparemos esto con Éxodo 19:5. Dice, acuérdense que aquí fue cuando Dios les hizo su propuesta de compromiso, de su pacto. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, guardaréis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección, mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el Éxodo 24:7 dice: luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Jehová habló. O sea, aquí se ve que ya hay una propuesta, ya se hizo, Moisés ya escribió un rollo, ya bajó, lo leyó al pueblo y el pueblo dijo: sí, haremos lo que Dios dice. Entonces, teniendo en cuenta que las tablas hay que alojarlas, guardarlas en el arca, es posible que aquí ya Dios le haya dado las tablas, los mandamientos. Es lógico pensar que esas leyes son las que se refieren a la construcción del tabernáculo. Entonces, considerando que Dios le informa a Moisés que una vez que el tabernáculo está armado, entonces él continuaría transmitiendo sus mandamientos desde el caporet, desde el propiciatorio. ¿Por qué? Porque, o sea, eso quiere decir que Dios no ha terminado de dar mandamientos. Sí, eso quiere decir eso. Lo vamos a ver más adelante.
Éxodo 25, 21, 22 dice, porque esas tablas tienen que guardarse dentro de del arca. Éxodo 25, 22 dice, pondrás el propiciatorio encima del arca. Dentro del arca pondrás el testimonio que te daré. Ahí me llama la atención que está hablando en futuro. Allí me reuniré contigo entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. Es lógico que las leyes del tabernáculo no sean solo las primeras, sino también los únicos, posiblemente mandamientos transmitidos a Moisés durante esos 40 días. Una vez que se construye el tabernáculo, los mandamientos restantes serían transmitidos a Moisés sobre el caporet, sobre el propiciatorio. En Levítico 1:1 dice, y llamando, eso es al final o al principio del siguiente libro, dice, llamando Jehová a Moisés, le habló desde la tienda de reunión diciendo, o sea, aquí ya está en una etapa mucho más adelante y Dios está llamando a Moisés porque le va a dar unas instrucciones más, ¿verdad? Entonces, este es el enfoque de Rambam. Realmente es un enfoque simple. Comenzando con el versículo 25 de Terumá, Jehová habló a Moisés diciendo, ofrece que le va a dar los mandamientos para la construcción del tabernáculo. Entonces, para eso, Rambam esa es la perspectiva de él, es un enfoque pro tabernáculo muy completo y muy enfático. Él dice, todo va en orden y así es como Dios está dictando. Entonces, al redactar los argumentos textuales, tanto textuales como conceptuales, Rambam afirma que el Mishkan o el tabernáculo sirve como un vehículo para perpetuar la experiencia en el monte del Sinaí, donde Dios, Dios no se pueden llevar al monte más allá, entonces Dios les va a dar un tabernáculo para que ellos, Dios bajó al monte en una forma que ellos no pueden trasladarla con ellos mismos, no pueden llevarse al monte, pero tiene que haber una distancia, tienen que guardarse. Entonces, habían condiciones muy especiales que se dieron para que Dios habitara en medio de ellos, en esa primera aparición que tuvieron en esa primera y majestuosa, excelente y única en su forma y en su dimensión, que literalmente el cielo bajó a la tierra y se manifestó lo que Dios les propuso, su propuesta matrimonial. Muy bien, entonces Rambam afirma que esto es el tabernáculo es simplemente un vehículo para perpetuar esta experiencia. Bueno, Éxodo se enfoca específicamente en esta parte, en el tabernáculo, porque refleja el nivel único que los hijos de Israel alcanzaron cuando aceptaron el pacto de Dios en el monte Sinaí. Entonces, además, en este punto focal del tabernáculo se encuentra el arca, que contiene las tablas, que es el símbolo del pacto del Sinaí. O sea, que en ese lugar se está depositando la prueba del pacto,
la señal del pacto. Por tanto, el primer mandamiento es construir el arca para poder guardar las tablas. Entonces, después de que Dios le dio los 10 mandamientos directamente a Israel y los instruyó con una muestra de los mandamientos registrados en la Parashá Mishpatim, los hijos de Israel aceptaron estas leyes y entraron en el pacto. Versículo 24:1-11 dice: después Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, los 70 ancianos. Voy a seguir rapidito. Solo Moisés se acercó, subió con el Señor y le dijo a ellos que no subieran. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Jehová. Él se levantó temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar, las 12 piedras con las 12 tribus de Israel, con las que simbolizaban y representaban a las 12 tribus, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, a los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros delante de Dios. Básicamente, ahí en ese ambiente, ellos confirman el pacto. Moisés leyó todas las instrucciones y ellos dijeron: sí, nos comprometemos. Básicamente, eso es lo que está pasando. Entonces, he aquí que se convirtió Israel en la nación de Dios y Jehová se convirtió en el Dios de Israel, como se estipuló originalmente con Abraham, ¿verdad? Ahora, Dios está dando esta es como la continuación de lo que Dios había hablado con Abraham. Ahora se está materializando todo. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser el padre de la nación de Israel, y aquí se está ya materializando esto. Entonces, ahora los hijos de Israel son dignos de tener una casa, una morada en medio de ellos, donde está el nombre de Dios, donde está puesto el nombre de Dios, y ahí es donde Dios hablará con Moisés y le dará a Israel sus instrucciones. Este es el secreto, el sod, el secreto, la revelación profunda del tabernáculo. Es que la gloria de Dios que moraba en el monte Sinaí, ahora moraría en su lugar en el tabernáculo de una manera más oculta, en contraste con lo que había pasado en el monte Sinaí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora veamos qué es lo que piensa Rashi al respecto. Muy bien. A pesar de la belleza y la sencillez con la que Ramban nos expresa su idea, Rashi afirma exactamente lo contrario. Veamos en versículo 31-18. Y dice: y cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Que el mandamiento de construir el tabernáculo vino solo después de esto, después del pecado del becerro de oro. Rashi postula que las parashás no se presentan según el orden cronológico como lo describimos anteriormente. Rashi va más lejos que eso y afirma que durante los primeros 40 días Moisés recibió todos los mandamientos de la Torá excepto las leyes del tabernáculo. ¿Por qué? ¿Cómo llegó Rashi a esta conclusión?
Para responder a esta pregunta, primero debemos explicar el principio exegético de Ein Mukdam U Meujar Ba Torah, que literalmente quiere decir, en la Torah no hay un antes y un después. O sea, quiere decir que no necesariamente hay una secuencia cronológica en la parashá. Simplemente significa que el arreglo en el que se registran las parashás no reflejan necesariamente su orden cronológico, más bien reflejan un orden temático. Esta es la perspectiva de Rashi. Ramban, sin embargo, no está de acuerdo con esta posición y él argumenta que la Torah sigue un argumento cronológico. En el principio en la Torah no hay un antes y un después. Implica que cuando Moisés escribió la Torah en su forma final en el año 40, es decir, aquí en la escritura de Deuteronomio 31, 25, 24, ya pasaron 40 años después de todo lo que sucedió durante ese tiempo, que ya es el final de la Torah. Ahí dice, Moisés mandó a los levitas a que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, para que quede allí como testigo contra ti. Muy bien, entonces es evidente que 40 años más tarde, Dios le dio más instrucciones a Moisés y las puso dentro del arca. Estas secciones se organizaron en base a consideraciones temáticas, por eso es las parashás, y por lo tanto no necesariamente llevan un acuerdo, un orden cronológico en cuanto a cómo fueron dadas por primera vez. De esta forma, la Torah transmite un mensaje no solo por el contenido de cada parashá, sino también yuxtapone intencionalmente ciertas parashás y las compara una con la otra. En el capítulo 34-32 se ve más o menos una explicación como esta. Uy, no sé si la puse, creo que no. Sí, ahí está. Muy bien, 34, 32, 33 dice, después de esto se acercaron todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que Jehová había hablado con él en el monte del Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Esta es esa parte donde Moisés había estado con Dios, bajó y su rostro estaba encendido. Entonces, Rashi sigue argumentando que Moisés sigue bajando información y sigue dando más instrucción. Entonces, siguiendo este enfoque, asume que la Torá a veces puede referir una secuencia conceptual, preferir eso a una secuencia cronológica. Por lo tanto, Rashi a menudo explicará que ciertas parashás en realidad tuvieron lugar antes o después de la progresión de lo que está describiendo. Con estos antecedentes podemos comprender mejor que el enfoque de Rashi en nuestro contexto, empleando el principio de en la Torah no hay un antes ni después. Rashi siempre comienza con consideraciones del tema contenido en mente. Esto a mí me toca mucho porque siendo la Torah de orden profético, me gusta mucho la interpretación de Rashi en ese aspecto. O sea, me gustan las dos interpretaciones, de hecho. O sea, y es como que por eso es que me dije, voy a presentar esto, porque es bueno presentar esto y ver cómo podemos expandir nosotros nuestro entendimiento, particularmente nuestro entendimiento profético de las escrituras. Entonces, de la Torah particularmente, que es profunda en
profunda en profecía, y por eso que el hecho de que la Torá no hay un antes y un después, a mí me resuena mucho en mi corazón, porque he encontrado muchas cosas que están ahí que aplican mucho a nuestro tiempo, a nuestro entendimiento, a nuestra ser individual. Por tanto, no puede pasar por alto esas evidentes similitudes entre la construcción del Mishkan y el becerro de oro. O sea, no puede ser casualidad que los hijos de Israel deben donar, deben contribuir colectivamente su oro para construir el Mishkan. Y eso es lo que en esta sección de hoy nos toca leer. Aquí describe también a Betzalel, nieto de Ur, que es elegido para llevar eso a cabo, la construcción del tabernáculo. Y también el versículo inicial relacionado con el tabernáculo: y me harán un tabernáculo y habitaré en medio de ellos, que es en el 25:8, parece rectificar que la situación de los hijos de Israel después del evento del becerro de oro, cuando Moisés debe mudarse su tienda a su tienda llamada Ohel Moed, que está fuera del campamento. Eso está en Éxodo 33:7, que dice: y tomada Moisés la tienda, la levantaba lejos fuera del campamento y la llamó tienda de reunión. Y todo el que buscaba a Jehová salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Estamos hablando en el versículo 33:7. O sea que es muy interesante ver esta figura que está después de la construcción de los mandamientos de la construcción del tabernáculo. No sé si tengo ese versículo a mano, creo que no. Muy bien. Entonces, Aarón debe traer un toro o sea, un becerro, que es realmente es un becerro bebé, para una ofrenda de culpa durante una ceremonia de la dedicación del Mishkan. Eso lo vemos en Éxodo 29:1. El requisito de esa ceremonia, Hatak, implica que hubo una comisión de un pecado, que hubo una culpa. En Éxodo 29:1 dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sean sacerdotes. Tome un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Entonces, Rashi usa eso, explica que el mandamiento de construir el tabernáculo vino después del pecado del becerro de oro, porque ya están hablando de presentar en el tabernáculo el becerro de culpa, en un sacrificio de culpa. Entonces, Rashi lo relaciona al pecado del becerro de oro, que ellos tienen que pedir perdón. Muy bien, vamos a ver un poquito de la terminología del templo. Para terminar, dice: para conciliar esta interpretación de Rashi con la explicación del Mishkan de Rambam, debemos diferenciar entre 2 conceptos. Uno es el Mishkan y el otro es el Mikdash. Mishkan es el tabernáculo y Mikdash es el templo. Ambos cumplen la misma función. Ambas palabras, templo y tabernáculo, Mishkan y Mikdash, ambas describen el santuario dedicado a la adoración de Jehová en aras de claridad, y cada palabra en nuestra explicación se dará un significado más específico. El Mishkan, que es el tabernáculo,
es temporal, es un tabernáculo temporal, es una estructura portátil, movible, similar a una tienda de campaña, que es excelente, buena y muy apropiada para viajar. El concepto del santuario es un símbolo de la Shekinah de Dios. La presencia divina mora en medio de Israel. Es el ideal y eso es el tema fundamental a lo largo de la Tanaj. Recordemos que encontramos por primera vez el tema del Mikdash, del tabernáculo, cuando Abraham construye un altar en Betel. Y allí, en ese altar, él clama el nombre de Dios. Eso pasó en Génesis 12:8, dice, ahí se desplazó hacia la montaña del oriente en Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y en el 13:4 de Génesis dice, y al lugar del altar que había hecho ahí por primera vez, ahí Abraham invocó su nombre. Es interesante que el nombre está puesto en medio de los hijos de Israel. Y es que Dios revele eso en nuestros corazones. Su nombre habita en su presencia, en medio. Y ahí es donde se invoca. Objeto de adoración a Dios es invocar su nombre. Objeto de bendecirlo, de adorarlo, de sentarnos, que es lo que vimos en Mishpatim. Se hizo un altar y al final de Mishpatim, después de las instrucciones que dio, también está diciendo que 3 veces al año el pueblo de Israel regresará y regresará. Voy a quitar esto, solo quería asegurarme que no tenía esa escritura. Perdón. Regresarán 3 veces al año al lugar donde él puso su nombre. Muy interesante. Lo digo y enfatizo en eso porque pienso que ese lugar donde él ha puesto su nombre todavía está siendo objeto de revelación al día de hoy, ¿verdad? Y tengo una escritura que habla sobre eso al final. Entonces, cuando Jacob iba huyendo o iba para las tierras de Padán Aram, en Génesis 18, Jacob dice, Jacob madrugó por la mañana y tomando una piedra la puso de cabecera y ahí la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Jehová estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová llegará a ser mi Dios. Entonces esta piedra que he puesto como estela, como señal, será casa, Bet Elohim, casa de Dios. Y todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Ven, aquí se cumple el principio en la Torá, no hay un antes ni un después. A eso se refiere Rashi, y eso ahí, solo ese tipo de conexiones se están dando. Aquí no ha pasado todavía el pecado del becerro de oro, pero Jacob ya está viendo que en ese lugar donde él erigió ese altar, ahí se invoca el nombre de Dios y allí
será invocado el nombre de Dios. Y así el concepto mismo de esta casa de Dios, Bet Elohim, claramente sucedió antes que el pecado del becerro de oro. Además, en la canción que se cantó después de que cruzó el pueblo de Israel el Mar Rojo, Éxodo 15:17 dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Jehová, que hiciste para tu morada, el santuario. Oh Jehová, que establecieron tus manos. Otra vez, en la Torah no hay un antes ni un después, es Éxodo 15. Todavía no, ni siquiera está pasando lo del becerro. Entonces, esto es bien interesante verlo y meditar en ello. Dentro de este conjunto de leyes que encontramos en los mandamientos al final de Mishpatim, está el de llegar al lugar donde Dios puso su nombre 3 veces al año. 3 veces al año celebrarás para mí, guardarás los panes sin levadura, no vengas con las manos vacías. 3 veces al año tus varones se presentarán ante mí. ¿Qué debió haber pasado? Entonces, la posición de Rashi está basada en un plan original de Dios de que los hijos de Israel conquistarían la tierra a través de una intervención divina sobrenatural. Con la ayuda de milagros de Dios, los hijos de Israel habrían necesitado poco tiempo para completar al menos la primera ola de la conquista. Si eso realmente hubiera ocurrido, no habría habido la necesidad de construir un Mishkan. ¿Para qué construirlo? Si el becerro de oro no hubiera pasado, van directamente hacia la tierra prometida y empiezan a conquistar. Llegan al lugar que Dios les dio y ahí hubieran de una sola vez construido el Mikdash, el templo. Sin embargo, a raíz del pecado del becerro de oro, todo esto cambia. Toda la situación cambió. Dios quitó su Shekinah, su gloria, de encima de los hijos de Israel. Y Israel se tiene que dedicar primero a que retorne la Shekinah al campamento antes de que puedan conquistar la tierra. Entonces Rashi dice que el proceso real de la construcción del tabernáculo podría considerarse como una forma de rehabilitación espiritual. Muy bien. Básicamente, eso es lo que quería dar como introducción. Es una introducción larga, pero antes de empezar a leer todo lo que estamos viendo. Entonces, vamos a empezar a leer. Lo que viene es la Parashat Terumá. Aquí vamos a ver la descripción de lo que Dios está pidiendo que se haga y se construya el tabernáculo. Muy bien, entonces veo que ya se agregaron más personas. Entonces voy a hacer primero va a ir Lucky, Claudia segundo, Silvita tercero, Charito cuarto. Voy a poner a Diego 5. Ricardo 6. Y hay creo que Lucky tiene 2 aparatos con
puestos. Bueno, empecemos. Si hay alguien, por favor, que no lo he nombrado, por favor. Blanca. Sí, Sí, es Lucky. es Lucky. Ah, ok. Muy bien. Bueno, empecemos. Falto yo. Falto yo. Con razón, ya me faltaba uno. Bueno, yo empiezo con la primera parte y después viene Lucky. Muy bien, dice, Éxodo 25, es Parashá Terumá. Terumá quiere decir, como lo dije ya, quiere decir donar, contribuir. Y en esto de que en ese lugar, a mí me parece muy significativo esta palabra, terumá, porque donde Dios quiere habitar, nosotros individualmente debemos contribuir a que debemos dar algo para que Él habite. Y ese para mí es como, qué interesante. Muy bien, dice Éxodo 25, 1 al 5, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que escojan una ofrenda para mí, de todo varón generoso, de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos, oro y plata y bronce, azul púrpura, carmesí, fino y de pelo de cabras, y también de pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia. Muy bien, Lucky. Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Muy bien. Claudia. Oh, wait, no terminé. Ok, perdón. Conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Muy bien. Perfecto. Y pondrás en el arca el testimonio que te daré, y harás un propiciatorio de oro puro, y su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y en los 2 extremos del propiciatorio harás 2 querubines de oro, labrados a cincel los harás. Haz un querubín a un extremo y un querubín a otro extremo. Del propiciatorio mismo haréis surgir los querubines sobre sus 2 extremos.
Los querubines estarán con las alas desplegadas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno frente al otro, y los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Muy bien. Este es Charito. Pondrás el propiciatorio encima del arca y dentro del arca pondrás el testimonio que te daré. Y ahí me reuniré contigo entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. También harás una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y su anchura de 1 codo y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás alrededor un reborde de oro de 1 palmo y al reborde le harás una moldura de oro en derredor. Diego. Luego le harás 4 argollas de oro y pondrás las argollas en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Las argollas estarán cerca del reborde para mantener las varas con las cuales se ha de cargar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y la mesa será transportada con ellas. Harás sus patas, sus cucharones, sus jarros y sus tazones con los cuales se harán las libaciones. Las harás de oro puro. Y ante mí pondrás el pan de la propiciación sobre la mesa perpetuamente. Gato. Harás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, su pie y su tallo, sus cálices, corolas y flores. Formarán un cuerpo con él. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un lado y 3 del otro. El primer brazo tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor. También el segundo brazo tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor, y así los 6 brazos que salen del candelabro. En el mismo candelabro habrá 4 cálices en forma de flor de almendro, con sus corolas y sus flores. Una corola debajo de los 2 primeros brazos que forman cuerpo con el candelabro, una corola debajo de los 2 siguientes y una corola debajo de los 2 últimos brazos. Así, con los 6 brazos que salen del candelabro. ¿Estás ahí? Sí, gracias. Sus bulbos, sus brazos serán parte de él mismo y todo ello de una sola pieza de oro puro, labrada a cincel. Harás también sus 7 lámparas, colocarás estas lámparas para que se alumbre delante. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. De un talento de oro puro será hecho con todos estos utensilios. Mira y haz conforme al modelo de ellos que se te fue mostrado en el monte. Luki. Harás al tabernáculo 10 cortinas de lino torcido y azul, púrpura y carmesí. Las harás con querubines, obra de hábil diseñador.
La longitud de cada cortina será de 28 codos y su anchura de 4 codos. Una misma medida para todas las cortinas. 5 cortinas estarán unidas una a la otra y las otras 5 cortinas unidas una a la otra. Harás presillas de tejido azul en la orilla de cada cortina. Al final de la serie, y lo mismo harás en la orilla de la última cortina en la segunda serie. Harás 50 presillas en la primera cortina y 50 presillas en el borde de la cortina que está en la segunda serie. Las presillas estarán contrapuestas unas a otras. Gracias. Claudia. Harás 50 corchetes de oro y unirás las cortinas la una con la otra por medio de los corchetes, y el tabernáculo será uno. También harás cortinas de pelo de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina, 30 codos, y la anchura de cada cortina, 4 codos. Una sola medida para las 11 cortinas. Unirás aparte 5 cortinas y separadamente otras 6 cortinas. Y la sexta cortina doblarás en la parte frontal de la tienda. Harás 50 presillas en la orilla de la cortina, en la última de la serie, y 50 presillas en la orilla de la segunda cortina en la segunda serie. Muy bien. Perdonen que alguien quisiera comentar algo antes de seguir. ¿Alguien tiene algo que quisiera decir de lo que ya hemos leído? Muy bien, sigamos adelante. Silvita. Y perdón, es que no me activaba el micrófono. También harás 50 corchetes de bronce y meterás los corchetes por las presillas y unirás la tienda y será una sola. El sobrante de las cortinas de la tienda, la mitad sobrante de la cortina, colgará por la parte posterior del tabernáculo. El codo sobrante de una parte y el codo de la otra, que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda, colgará a los lados del tabernáculo, a uno y a otro lado para cubrirlo. Harás también a la tienda un cobertor de pieles de carneros teñidas de rojo y por encima un cobertor de pieles de tejones. Asimismo construirás para el tabernáculo tablones de madera de acacia erguidos. Muy bien. Charito. La longitud de cada tablón será de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tablón. Cada tablón tendrá 2 espigas acopladas la una con la otra. De igual manera, harás con todos los tablones del tabernáculo. Harás pues así los tablones para el tabernáculo. 20 tablones al lado del mediodía. Al sur, 19. Y harás 40 basas de plata debajo de los 20 tablones. 2 basas debajo de cada tablón para sus 2 espigas y 2 basas debajo del otro tablón para sus 2 espigas.
al otro lado del tabernáculo, para el lado del norte, 20 tablones. Gracias. Diego. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de un tablón y 2 basas debajo del otro tablón, para el lado posterior del tabernáculo. Al occidente harás 6 tablones. Harás además 2 tablones para las esquinas posteriores del tabernáculo. Estarán encastrados desde abajo, perfectamente unidos hasta arriba, hasta la argolla. Así se hará con ambas. Son para las 2 esquinas. Serán 8 tablones con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de un tablón y 2 basas debajo del otro tablón. Gracias. Ricardo. Harás además 5 travesaños de madera de acacia para los tableros de un flanco de la morada, 5 travesaños para los tableros del otro flanco y 5 travesaños para los tableros de la parte posterior de la morada, hacia el occidente. El travesaño central pasará a media altura de los tableros, de un extremo al otro. Revestirás de oro los tableros y les harás anillas de oro para pasar los travesaños. También revestirás de oro los travesaños. Erigirás la morada conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy bien. Harás también un velo azul de púrpura, carmesí y lino torcido. Será de obra primorosa con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de acacia cubiertas de oro y su gancho de oro sobre 4 bases de plata. Pondrás el velo bajo los corchetes y allí, detrás del velo, meterás el arca del testimonio. Y os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Colocarás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y fuera del velo pondrás la mesa, el candelabro, frente a la mesa al costado sur del tabernáculo y la mesa la situarás al lado norte. Para la entrada de la tienda harás una cortina de azul púrpura carmesí y lino retorcido de obra de recamador. Y para la cortina harás 5 columnas de acacia, las cuales cubrirás de oro. Sus ganchos serán de oro y fundirás para ellos 5 basas de bronce. Lucky. El altar lo harás de madera de acacia, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. El altar será cuadrado y su altura de 3 codos. Harás sus cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza y lo cubrirás de bronce. Harás asimismo sus vasijas para recibir su ceniza y sus paletas y sus tazones y sus garfios y sus braseros. Todos los utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce a modo de rejilla y sobre el enrejado en sus 4 esquinas harás 4 argollas de bronce. Lo colocarás abajo dentro del cerro
del altar y llegará hasta la mitad del altar. Claudia. Harás para el altar varas de madera de acacia y las recubrirás de bronce. Sus varas se meterán por las argollas y cuando sea transportado, las varas estarán a ambos lados del altar. Lo harás de tablas, hueco conforme se te mostró en el monte. Así lo harán. Luego harás el atrio del tabernáculo por el lado meridional, hacia el sur. El atrio tendrá cortinas de lino torcido de 100 codos de largo por cada lado. Sus 20 columnas, sus 20 basas serán de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras de plata. Silvita. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras de plata. También en el lado norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus columnas serán 20, con sus 20 basas. Me confundí. ¿Estaba leyendo bien o no? Sí. ¿Sí? Lo harás de tablas, el 8, voy a leer el 8. Lo harás de tablas hueco conforme se te mostró en el monte. Así lo harán. Luego harás el atrio del tabernáculo por el lado meridional, hasta el sur. El atrio tendrá cortinas de lino torcido de 100 codos de largo por cada lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras de plata. Bien. Yo creo que eso ya lo había leído. Sí, yo creo que Sí. se repitió. Es que Sí. se movió, yo solo vi que se movió, pero ya no encontré el versículo donde iba. Entonces dije yo, me voy a ir en el 8, pues. Ah, eso. Ibas en el 11 de esta. Ok, En el perdón. 11. También en el lado norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. A lo ancho del atrio, por el extremo del occidente, habrá cortinas de 50 codos. Sus columnas serán 10, con sus 10 basas. El ancho del atrio el lado del oriente hacia el este será de 50 codos. Las cortinas para un lado serán de 15 codos. Sus columnas serán 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, cortinas de 15 codos. Sus 3 columnas con sus 3 basas. Gracias. Charito. Por la entrada del atrio habrá una cubierta de 20 codos, de azul púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas serán 4, con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio en derredor tendrán abrazaderas de plata, sus ganchos de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo para todo su servicio, todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Diego. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras de plata. También en el lado norte
Habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. A lo ancho del atrio, por el extremo del occidente, habrán cortinas de 50 codos. Sus columnas serán 10, con sus 10 basas. El ancho del atrio del lado del oriente hacia el este será de 50 codos. Las cortinas para un lado serán de 15 codos. Sus columnas serán 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, cortinas de 15 codos. Sus 3 columnas con sus 3 basas. Gracias. Ricardo. Perdón, aquí terminaba. No, tocaba No, ya la habíamos última. terminado. No, es que se repitió la misma. Toca el 16. No, ya lo leyó Charito. Toca el 20, el aceite. Yo Sí. leí hasta el 19 y ahora tocaría el Exacto. 20. Ah, sí, el 20. Pero 20 Tienes- ya no es parte. Ah, sí. ok. Sí, aquí Perdón. terminamos. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Perdón por confundir las escrituras. ¿Alguien? Mauricio, yo, o sea, hablaste de las dos personas estas que han sido eruditos y han estado estudiando las, Sí, de Rambam y Ahora- Rashi. Ajá. no se me quedan los nombres, pero te quería preguntar, en ese tiempo que ellos estaban discutiendo esto, ¿las parashas ya tenían estos nombres con los que las conocemos ahora? Sí. Esta sí. Lo que pasa es que Terumá está nadie lo escogió el nombre. Estaba en las escrituras. O sea, que por eso dice, voy a ir no sé ni cuál es, pero 25. sí, al 25. Vamos a ver si le pego. No me da mis listas. Pero bueno, voy a ir yo aquí en mi Biblia, aquí que la tengo a mano. Dice, en el versículo 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. Entonces, allí dice que tomen para mí. La palabra tomen sería, estoy leyendo, perdón, no sé ni qué versión estoy leyendo. Es que recojan una ofrenda, dice, que tomen, que den, eso quiere decir teruma. Entonces, en hebreo, o sea, así fue que se escogió el nombre. Ok. El Y nombre. la otra cosa es que tú decías que ellos dos, no sé, uno de ellos dos decían que no tiene principio ni fin. Sí, ¿Cómo es eso? que habla, las escrituras no tienen ni principio, o sea, no hay un antes ni después, es el concepto. Después, No hay sí, un, un antes, después, sí, no hay un antes ni un después. Quiere decir que lo que cuando uno va leyendo, básicamente lo que él dice es que no necesariamente la lectura está siguiendo un orden cronológico. Básicamente eso que con el antes y el después. A mí me Es gusta. lo mismo que algunos comentaristas dicen que no estaba dividida la Biblia así como está ahora, que tenemos hasta títulos, digamos, de cada capítulo. No, sí, cabal. Eso más que todo, en las Biblias nuestras dice el mandamiento para construir el tabernáculo. El tabernáculo, sí, Sí. por eso no existía. Todo eso no. Ok. No, ahora, digamos que hay que reconocer que va y que no va. De hecho, los títulos a mí me ponen nervioso porque a veces los títulos obedecen a interpretaciones
privadas. Sí, No necesariamente. Yo siempre yo creo que los recuerdo títulos, que dicen que no están separados, sino que sigue, ¿verdad? Que sigue y se ha separado. Se ha separado el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Sí. y realmente no estaba escrito en ese orden. Ajá. Ah, no. No, eso. No estaba escrito como te dijera yo, que es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y tienen cada uno su titulito, y originalmente no es así, no están escritos separados. El capítulo 1, como aquí te voy a decir cómo tiene mi Biblia. Yo creo que Charito se refiere a... El 27 dice el altar del holocausto. El 28 dice las vestiduras sacerdotales. El 29 dice consagración de Aarón y de sus hijos. A Ajá. eso me refiero, que antes no existían esos títulos. El capítulo Sí. 27 seguía 28, 29, no estaban separados. ¿O sí estaban separados? era una Yo- lectura continua. Sí. Ujú. Mejor, es que digamos que voy a explicar cómo es mejor, porque la escritura en la Torá, como está escrita, es, si agarramos nuestras Biblias, es una narrativa. Es una narrativa que no tiene título. Por ejemplo, llegamos a Génesis 12, por ejemplo, y ahí dice en las Biblias, normalmente dice la vida de Abraham, ¿verdad? O etcétera. Pero en la Torah no está eso, sino dice, y empieza a hablar de Abraham. Ahora, la forma en que está dividida y cómo está estructurada la Torah también va de acuerdo a cómo está escrita. Por ejemplo, va hablando de un tema y va a saltar a otro tema. Entonces salta una línea y salta otra línea. Cuando salta, aquí voy a hablar como sin ningún ejemplo en específico. Hay dos líneas. Cuando hay dos líneas saltadas, por ejemplo, ya es porque va a hablar de otro tema, ¿verdad? O sea, cuando uno va a la escritura original, ve y lee que en el texto original está escrito así. Ahora, cuando hay en la misma línea varios espacios o dos espacios, por ejemplo, normalmente eso es un espacio entre letra y letra, pero a veces se ponen dos espacios. También hay separaciones. O sea, esas son separaciones orgánicas que ya las trae las escrituras. Y todo eso está estructurado de esa forma. O sea, los rabinos no vinieron y dijeron, vamos a hacer vamos a juntar este pedazo con este pedazo. No, porque ya está escrito de esa forma. O sea, la forma en que fue escrito sí lleva espacios y sí lleva, o sea, ahí hay que meterse ya a estudiar los textos originales, etcétera. Entonces, por eso es que los escribas eran muy estrictos en copiar las escrituras, hacer copias de la Torá así como estaba. Y si faltaba un espacio o faltaba una letra, entonces no estaba bien, tenían que corregirlo, ¿verdad? Entonces me recuerdo un anuncio de televisión que vi en Estados Unidos de las fotocopiadoras Xerox y decía que las fotocopiadoras dejaron sin trabajo a los escribas porque hacían copias fieles de
de la copia que estaban haciendo. Y esa era la función de los escribas. Los escribas estaban entrenados a dejar espacios en blanco, etcétera. ¿Me explico, no? Sí, sí. Entonces, esa es la forma en que está escrita. O sea, eso sí es, en los textos originales, así es. No hay cambios. Esa podría ser la razón de los escribas de estos, ¿cómo se llaman? Que tú mencionabas, rabinos, que tú mencionabas, uno diga que fue antes y del... No, de no, no, ser- no, no, no. Lo que pasa es que no es esa la razón. La razón es que, por ejemplo, hablé de la controversia de que cuando Moisés subió 40 días después de haber hecho el pacto, que Ajá. dijeron sí haremos eso. Entonces estuvo 40 días y después bajó. Cuando bajó, mencioné la parte donde no la leí toda, pero todo este capítulo 34 habla de cuando Moisés bajó y la cara de él estaba alumbrada y que le tenían que poner un velo, ¿verdad? Porque la gloria de Dios se reflejaba en la cara de Moisés. Cuando él bajó, él dijo cosas y reveló cosas. Pero lo que Rashi está diciendo es que la revelación de la Torá no fue en el Sinaí, toda. Lo que él está diciendo es que en Sinaí él dio una parte de la revelación, no se sabe cuál fue. No hay, esa distinción no la sabemos y eso es lo que ellos están argumentando. No sabemos que si esa parte solo fue las instrucciones del tabernáculo o etcétera, ¿verdad? Y por eso es que Moisés, cuando escribió lo último en Deuteronomio, que es 40 años después de esta experiencia, que de la primera vez que subió al monte Sinaí, entonces ahí Moisés incluyó un libro que no tenía. Entonces, y él instruyó a que ese libro fuera puesto y guardado dentro del arca. O sea, la Torá está guardada en el arca. Y eso era lo que se instruyó. Pero lo que quiere decir, lo que este hombre está argumentando es que no toda la revelación que Moisés recibió, la recibió en un momento específico en el monte del Sinaí. Porque también hubo partes de la revelación, porque según ellos, el libro de Levítico fue revelado en el Caporet, en el propiciatorio, cuando llegó ahí Moisés, Dios le reveló qué hacer con los Las sacrificios, con lo de los sacerdotes, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que ellos están como argumentando es que la narrativa no va una tras de otra revelada en un momento específico, en una instancia específica, en un lugar geográfico específico, sino que toda la narrativa de la Torá tomó 40 años. Bueno, gracias. De nada. Una pregunta, Mauricio, pero no entendí como si el orden no altera el producto, o sea, si pasó una cosa antes o no, que tienen diferencia Ramdam y Rashi, ¿por qué la pregunta de que si el tabernáculo se hubiera hecho o no? Ok. Lo que ellos están diciendo es que el tabernáculo, hay un pensamiento que hay mucha gente que cree que el pecado del becerro de oro, cuando se cometió, Dios tuvo que hacer corregir eso.
Y la forma de corregir o el antídoto del becerro de oro era la creación del tabernáculo. O sea, hay gente que piensa así y eso es más o menos lo que Rashi, no entramos en esa profundidad, pero es lo que Rashi está postulando, ¿verdad? Que por eso hablé de que la Torá está dividida en narrativas, porque al dividirse en narrativas se puede ver eso, se puede ver que los temas están como que la narrativa ocupa un tema, un tópico en específico, no un tiempo en específico, sino un tópico en específico. Entonces, cuando la Torá va hablando sobre la narrativa, ahí puede ir incluyendo cosas que se dieron en distintos tiempos. Es básicamente lo que están diciendo. Y sí tiene sentido porque a medida que uno va leyendo, hay cosas que se hablan que en la lectura que tienen que ver con algo que no se está dando exactamente cronológicamente. Es lo que hablábamos en la Parashá Mishpatim de la semana pasada. Dijimos que cuando Dios dio bajó de las 10 palabras y le dijeron a Moisés, por favor, ve tú al monte, no queremos oír más, sino sé tú el que reciba el resto y nosotros vamos a quedarnos a distancia porque no sea que muramos, ¿verdad? Entonces ahí terminó, o sea, ahí terminó la revelación. Dios empezó a revelar. Entonces, pero el pueblo paró esa revelación. Después de ahí empieza una narrativa. Entonces, no necesariamente ellos dicen que lleva lo que sucede después, que empieza a hablar de los mandamientos de Mishpatim, y empieza hablando con el mandamiento de esa sección de los esclavos. Los esclavos. Entonces ellos dicen, momento, esto no necesariamente ocurrió después de las 10 palabras. ¿Ya? Entonces, son consideraciones, para mí que son consideraciones válidas en ambos casos. Yo creo que no hay seguridad, o sea, que para mí que no hay una seguridad de que uno puede decir, no, lo que pasó fue esto. Esto pasó así. O sea, ninguno de ellos está diciendo eso, sino está diciendo, pudo haber pasado esto. Pudo haber pasado eso. O sea, y es muy interesante la forma en que ellos lo van discutiendo. Gracias. Con respecto a lo del tabernáculo, no sé si yo estaba, según yo, no sé si vieron con la cámara, no sé si se vio en la pantalla, que yo estaba mostrando el tabernáculo. Sí, sí. Sí se vio, vale. Bueno. Un chiquito, pero se vio. Muy bien. Bueno, la cosa es que, miren, yo vi una explicación física del tabernáculo. O sea, quiero decir, no del tabernáculo físicamente, sino un físico científico da una explicación del tabernáculo. Y es muy interesante. Por ejemplo, él dice que el lugar santo y el lugar santísimo es una cámara Faraday. ¿Saben? No sé si saben qué es una cámara Faraday. No. No. Tú lo hiciste, tú hiciste ese tabernáculo. No, este es un modelo que me regalaron. Okay. Esa cámara Faraday,
por ejemplo, es una cámara que se hace para que no entren dentro de ese espacio frecuencias eléctricas, electromagnéticas. En otras palabras, el 5G no entraría dentro del lugar santo y lugar santísimo. No causaría ningún efecto. No, me refiero a que supónganse que ustedes entran con su teléfono celular al lugar santo, entonces no recibirían la señal adentro. Por eso no afectaría el 5G en ese lugar. Ah, ok, sí, no, exacto. Ujú. No afectaría el 5G. Ujú. Excelente. Sí, eso. Ese es ojo, ¿verdad? Eh, Ojo. Eso Para es que, nosotros hoy. Es una atención para nosotros hoy. sí, es bien interesante porque aún las cortinas tenían hilos de oro. Por ejemplo, yo no uso microondas, pero el microondas es una cámara Faraday porque hace que las ondas electromagnéticas que calientan la comida no se salgan del microondas. Porque si se salieran del microondas, esas ondas magnéticas nos cocinarían a nosotros. Ujú. Entonces, si ustedes meten el celular dentro del microondas, por supuesto no lo vayan a prender, ¿no? No van a probar. El microondas no recibiría su señal porque está metido dentro de una cámara Faraday. A mí me llama la atención que está hablando Mauricio. A mí me llama la atención porque yo creo que Satanás no puede penetrar este lugar, ni digitalmente, ni electrónicamente, ni con ningún tipo de ciencia, Ujú. ¿verdad? A eso me refería yo cuando decía ojo, Ajá, atención, porque exacto. nosotros somos su templo. Ujú. Y si la presencia de Dios está dentro de nosotros, debería de ser el mismo causa-efecto Ajá, de lo que estás Ujú. diciendo. sí, sí. Yo lo digo para pensar, porque para mí realmente fue una revelación, ¿verdad? Porque el tabernáculo tiene muchas características físicas, como un científico puede venir y decir, wow, aquí hay una cámara Faraday. Eso quiere decir si cae una bomba nuclear cerca, o hay un EMP que le llaman una bomba electromagnética disparada en el espacio, lo que esté dentro del tabernáculo no le va a pasar nada. Sí, yo estaba pensando que todo ese cobre y la plata Sí, forma parte de esa protección. sí. Yo lo veo, yo lo veo más como es un lugar donde la presencia de Dios estaba. Ujú. Es un lugar que contenía la presencia de Dios. Es un lugar que estaba delimitado para que no llegara cualquiera. Etcétera. O sea, a Dios Dios lo construyó de cierta forma, o Dios lo mandó a construir de cierta forma que tuviera ciertas características que contuviera su presencia. Y que su presencia no mate a nadie. Bueno, a mí me parece muy, muy interesante eso, pero además es un lugar donde Dios puso su nombre y un lugar donde uno podía habitar ahí. O sea, Dios podía habitar ahí y poder llegar los sacerdotes a comunicarse con Dios. Era un centro de comunicación entre Dios y los hombres.
A mí me gustan mucho todas estas parashot porque, por ejemplo, esta que da instrucciones ya específicas del tabernáculo dice que lo haga conforme al modelo que le mostró Jehová a Moisés en el monte Sinaí, en el cielo. Ujú. Entonces es como tú decías, una fotocopia de lo que está en el cielo. Y Sí, todas estas cosas, yo siento que lo leeremos y nos cuesta mucho entender, porque para entenderlo, tal vez a escala, tendríamos que hacerlo, como que si fuera algo que estamos recibiendo nuevo, que nos dan instrucciones de cómo armarlo. sí, Y ahí entenderíamos, porque no es hasta que hacemos las cosas que las entendemos bien. Pero cada cosa, aunque parezca que 3 cortinas, que los ruedos de las cortinas, que los dobleces, que a uno le parece tedioso, pero la verdad es encontrarle su valor, aunque ahorita no lo entendamos, claro. Por eso, porque es, ajá. perdón, sí, 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 eso, Silvita, así es. eso. Así es. Ahora, todo esto es figura, esta es una figura, esta es una sombra, esa es una sombra de lo que se le fue mostrado a Moisés. ¿A dónde estuvo Moisés? Estuvo En el cielo. en el cielo, literalmente. Vio eso, él lo vio y él lo trasladó acá. Por supuesto, hay figuras ahí. Están los querubines que nosotros lo vemos como tapices realmente, pero realmente en el cielo no son tapices, ¿verdad? Son seres vivos que se andan caminando y dividiendo y poniendo limitaciones y etcétera. Ahora, que pongamos la mente a funcionar nosotros en ese sentido, pues se puede, pero ya tenemos el esquema, ya tenemos el orden, la sombra, en medio entendemos la sombra. Pero yo quería, qué lástima que no puedo, yo quería, no me está dando, voy a ver si puedo ver, aquí está. Llegar a este slide, que últimamente, en Jeremías 31, 31, 34 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Jehová, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Pero básicamente, Dios está lo que Él quiere. Lo que Él quiere es habitar en nosotros. Nosotros somos el último tabernáculo, somos el lugar que Él ha escogido para habitar. Y Una cosa que, el perdón, tabernáculo nos da una buena dirección. ¿Sí, Claudia? que en hebreo ellos dicen de Jerusalén es Jerusalén. Yo le pregunté a la maestra que no, que por qué termina en IM, que significa plural. Uh-huh. Y dice que sí, ellos lo ven como, porque ellos dicen que Jerusalén son las ciudades, no es la ciudad, sino que es como los templos, pero, o sea, pero viéndolo como la copia de la ciudad que vio Moisés. O sea, ellos dicen Jerusalén Uh-huh. en plural, que me pareció es muy especial. interesante. Es muy interesante. Y yo creo que
que el punto de que él ponga, porque a mí me gusta ver, por ejemplo, la descripción del, ¿cómo se llama? Del arca, ¿verdad? Y que tiene dos ángeles encima y que dentro del arca está la ley, está está la Torá, está El maná. la vara de Aarón y el maná. Y realmente es esa vara que reverdeció. Y al final él dice que lo que quiere es poner su Torá no en el arca, sino en nosotros, en nuestros corazones. Qué bonito. ¿Verdad? Eso es maravilloso, sí. Y ese es, mi punto es, y ahí donde me gusta esa parte de no hay un antes ni un después en la Torá. Que esto que acabo de decir es una revelación que todavía viene, o sea, es algo que viene, o sea, todavía estamos en el proceso de revelación, o sea, no, Moisés no subió y se le reveló todo. Y por eso me gustan las discusiones que tienen los rabinos. No es que fue una parte de la que se reveló y lo más seguro es que se reveló la parte de la construcción del tabernáculo. Y el otro dice, no, etcétera. Pero en medio de todas esas discusiones, como dice Silvita, que cuando nosotros vamos a ver, tal vez no entendemos por qué son tantos ojales o por qué tantas varas y por qué revestido de esto y de lo otro, pero cuando uno empieza a tratar de hacerlo, construirlo, a imaginárselo, a tratar de ver las formas en que se hicieron, por qué colores se usaron, etcétera, lo que sea. Entonces el Espíritu de Dios le va hablando a uno y le va dando revelación, ¿verdad? Y eso es lo bonito. Ahora, la palabra está llena de eso. Y esto es, no debemos olvidar que Dios quiere habitar en sus templos y nosotros somos su Mikdash, su templo. Bueno, dejamos aquí esta sección de Terumá con los comentarios y nos vemos la siguiente semana para la siguiente porción. Bendiciones a todos. Gracias.